Quizá una de las imágenes de este 39 aniversario de la Revolución Sandinista sea la intervención, las declaraciones públicas del expresidente de Uruguay, de Pepe Mújica, recordando justo a viejos compañeros de lucha de él, y haciendo referencia justamente a lo que ha sucedido en Nicaragua en este 39 aniversario de la Revolución Sandinista. Lejos quedaron aquellos sueños y hoy lo festejan este aniversario en medio de la peor crisis política que han tenido en su historia por los excesos de represión del gobierno de Daniel Ortega. 39 años después, él, que fue uno de los que luchó contra la dictadura de Somoza, acaba siendo señalado por los manifestantes en la calle como algo mucho más parecido a lo que había derrocado hace 39 años, que a los sueños que hace 39 años hoy hubieran querido los nicaragüenses que fueran realidad. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y buen viernes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Nicaragua, 39 años del aniversario de la Revolución Sandinista, en un momento crítico, la peor crisis política de su historia reciente. Más de 300 muertos entre los manifestantes antigubernamentales desde que comenzaron las protestas en abril pasado, y un creciente cuestionamiento, crítica y repudio a el régimen de Daniel Ortega, al que los manifestantes piden elecciones anticipadas y que cese la represión. Pepe Rubinstein, gracias por venir como todos los viernes. Un placer tenerte. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sofía Sánchez Navarro, usted la conoce. Muchas gracias, Sofía. Y Luis Alberto, voy rápido porque el viernes todo es más rápido. Claro. Luis Alberto González, muchas gracias por venir. No, gracias. Y les doy al público rápido como antecedente. Vienes de estar en Nicaragua en junio pasado. ¿Estuviste cuánto? ¿Un mes? Haciendo trabajo periodístico y tuviste que salir huyendo hacia Costa Rica. Sí, así es. La recomendación era esa, ¿no? Era sal ahora que puedes, y no en el sentido de que van a cerrar fronteras y a lo mejor puedes salir en 2 o 3 meses, sino casi salva la vida un poco, ¿no? Porque había antecedentes también ya de algunos periodistas, sobre todo independientes, ¿no? Violentados, etcétera. Entonces sí tuve que irme a la frontera de Costa Rica. Pero bueno, dio tiempo también para ver la situación crítica que está viviendo el país. Y pues bueno, ya estamos a 94 días, ¿no? Y en un país de 6 millones de habitantes, pues la segunda nación más pobre, ¿no? En el hemisferio, pues ya tenemos cifras de 403 asesinados y desgraciadamente sumando... Miles de heridos. Y 2.500 heridos, exactamente. Pues acaba de hacernos rapidísimo, digamos, un rápido bosquejo de un país de libertades. Perdón la ironía. Efectivamente. Pero no puedo no comenzar diciendo peligro que te cierren el derecho de vida, acceso, peligro para ejercer la libertad de expresión y de prensa, y una situación que la verdad es llamativa en este 39 aniversario, Pepe. Esa es la palabra, llamativa. Justamente Daniel Ortega está sucumbiendo ante la tentación que tanto combatió contra la dinastía de los tres Somozas. En 1979, en que triunfa la Revolución Sandinista, en que forma parte 6 años de la Junta de Gobierno y 2 gobiernos posteriores, uno de 6 años, ahora lleva 11 años, son 22 años. El señor se quiere perpetuar en el poder. Y en un simple intento de subir, de cambiar las tarifas de seguridad social el 18 de abril, se prendió una flama que no se ha podido más que crecer y crecer. Y el día de hoy estamos viendo muertos, heridos, persecuciones, y que el Señor se crece al castigo y
combate, entró antier a Misaya, que es el refugio de la mayoría de las gentes que están tratando de defender sus derechos, y bueno, ahora está la iglesia en contra de él, los empresarios en contra de él, la OEA en contra de él, todos los organismos latinoamericanos en contra de él. No veo cómo va a poder salir adelante, pero mientras están habiendo muertos cotidianamente. Bueno, evidentemente, Sofía, a ti, cuando la revolución sandinista, vaya, ni habías nacido, está clarísimo eso, pero al mismo tiempo preguntarte, evidentemente está lejos como referencia histórica para ti, pero no deja de ser un referente continental para la historia, digamos, de la historia reciente de América Latina. ¿Qué significa, qué impresión te da a ti ver la crisis actual en Nicaragua? Pues como figura para Ortega creo que es un poco irónico porque, pues, digamos, él viene de un partido, de un movimiento que tumbó una dictadura, y hoy mismo el secretario Pompeo llamó a su gobierno un régimen. O sea, ya, digamos, ya viene, o sea, ahora la ironía de Estados Unidos condenando, digo, Estados Unidos tampoco tiene mucho de qué estar orgulloso, pero pues condenando a Nicaragua por lo que está sucediendo, específicamente al régimen de Ortega. Y pues lo que llaman en muchos casos es que esto no es, digamos, el gobierno contra la gente, o sea, es una insurrección cívica. La gente ya estaba muy, pues, cansada del poder perpetuo de Ortega, por así decirlo, y de que había que pasar por el partido para obtener ciertos beneficios, o sea, todos estos esquemas de corrupción. Entonces, pues no solamente fue por lo del seguro, sino yo creo que ya venía arrastrando esto desde hace mucho tiempo. Entonces, es una insurrección cívica, o sea, oprimida evidentemente por el gobierno, o sea, no es... Pero es un hecho, Claro, la opresión. El incremento de las contribuciones y la reducción de las pensiones en abril pasado parece, Luis, que es un detonante nada más. ¿Tú coincidirías con Sofía de que lo que estamos viendo ahí es una insurrección cívica, una rebelión de ciudadanía frente a un poder opresor? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué viste? Pues bueno, me parece que era una sociedad desarticulada antes, entonces a raíz, ¿no?, como de esto de los jubilados y que de repente son apoyados por los estudiantes, y luego los estudiantes siendo reprimidos pues por la población en general, y luego viene esto de la madre de todas las manifestaciones, ¿no?, el 30 de mayo, el Día de las Madres, donde salen 500,000 personas y donde le disparan francotiradores a los hijos de esas madres. Las madres estaban precisamente marchando como en apoyo a todas aquellas que habían perdido hasta entonces a sus hijos, y ahí mismo hay represión. Entonces, claro que se empieza a extender mucho más y se empieza a articular de una manera muy veloz, tal vez, sin mucho análisis, simplemente porque, como me decía Fernando Sánchez, ¿no?, uno de los estudiantes de los 3 estudiantes donde la Comisión de Derechos Humanos sacó la lista como de medidas cautelares, y me decía, es que nos estaban matando, teníamos que organizarnos, porque ahorita pues los estudiantes lo único que tenemos seguro es la muerte. Entonces, hablando con una excomandanta de las 3 únicas comandantes sandinistas que llegó a ese grado, Mónica Baltodano, ella me dice, bueno, es que ahorita no sabría si romantizar como toda esta organización, porque está claro que son muchos grupos que se organizaron pues al paso, digamos, por la situación que existe. Sobre la marcha. Sobre la marcha, pero pues bueno, o sea, nosotros lo que queremos, todos los que queremos que se vaya Ortega, y después, aunque haya pues estas mesas de análisis y que haya incluso cuestionamientos, análisis encontrados, habrá momento para eso, pero lo que quieren todos es que se vaya Ortega, ¿no? Entonces, justo los estudiantes dicen, posiblemente si nos hubiéramos organizado desde antes, hubiéramos avanzado mucho mejor en toda esta organización social, cívica, etcétera, pero eso es especular, ¿no?, me decían.
Pero sí, sin duda que no existía una organización en realidad, parecía que estaba un poco, la sociedad sí sofocada, pero como mirando, más como espectadores. Entonces ya cuando empiezan como todas estas matanzas, se organizan inmediatamente para defender sus vidas prácticamente. Entonces ahora irán en el proceso, primero, pues que se destituya, es lo que se pide, ¿no? El chayorteguismo, como le llama la misma... Por la vicepresidenta, para decirle al auditorio, Rosario. Por la vicepresidenta. 39 aniversario de la Revolución Sandinista, en el peor momento, la peor crisis política que sufre Nicaragua desde el triunfo de la Revolución Sandinista. Me quedé, Pepe, decías en el intermedio, un protagonista o el protagonista de esta crisis, sea como sea, se llama Daniel Ortega, hijo de un revolucionario que acompañó a Sandino, tú lo recordabas, y a su vez uno de los que lograron vencer la dictadura de Somoza, hoy comparado con el viejo dictador. Te decía yo que es una revolución contra un revolucionario. Él con su esposa, con Rosario Murillo, 8 hijos que manejan... Vicepresidenta, manejan las cadenas de televisión, de radio, las compañías petroleras. Justamente el día de antier se fue en contra de la conferencia episcopal. Tomemos en cuenta que Nicaragua es un país católico y la conferencia episcopal representa a los fieles y realmente los calificó de golpistas. Los empresarios se han ido también en contra de él. No tiene ya soportes. Incluso el PRD en México se declaró en contra, el partido de izquierda, Latinoamérica. Y queriendo por el tiempo que presiona, México en su nueva política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos, yo me permito preguntar lo siguiente: ¿se puede ver de lejos una situación en la que un gobernante a mansalva está matando a diario a estudiantes? Bueno, esa es una de las preguntas que tiene yo con mucha gente en Nicaragua y justo por eso se levantaron. Y yo te diría, el problema es que el diálogo que se había puesto en marcha fracasó. No ha logrado, digamos, avanzar. Y tú que acabas de estar, ¿cuál es la salida después de esa cerrazón del diálogo? Pues la salida pinta muy complicado. Muchos dicen que están preparando, o sea, desde Estados Unidos incluso una salida al suave, como le llaman en Nicaragua. ¿Qué significa eso? Como que están preparando su reemplazo, pero que están viendo cómo hacerlo en una manera más discreta, más suave, pero es muy complejo porque pues Ortega, o sea, no podemos olvidar que tiene muchísimos convenios a nivel negocios de mucho dinero, incluido, por ejemplo, el canal interoceánico, que quiere ser 3 veces mayor al de Panamá, que están ahí los chinos como inversores, de una manera muy potente. Entonces, pues no sé, creo que todo eso también influye en la manera en que lo siguen teniendo ahí, porque es que no hay forma de sostenerlo, ¿no? De verdad. O sea, ¿lo están sosteniendo esos intereses? ¿Van a tener que hacer, digamos, una transmisión, o cuando esos intereses se sientan que están preservados, es cuando pudiera venir un cambio en el gobierno de Nicaragua? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se están estudiando como todos los intereses involucrados, porque Ortega prácticamente vendió el país y entonces se está viendo, y creo que un acento, un asterisco, digamos, es ese canal interoceánico que va pues a cruzar, ¿no? Hacia el Pacífico. Es una inversión como de $40 billones. Entonces me parece que también está involucrado ese interés, y me parece que hasta que tal vez ahí se negocie puede venir un cambio, y mientras pues van a seguir habiendo muertos. Pues por lo pronto la gente en las calles parece que sí lo tiene claro. A pesar de todo, están pidiendo renuncia y elecciones anticipadas.
Sí, o sea, la gente en las calles lo tiene claro. Digo, tan solo con el número de muertos, o sea, que ya son casi pues, 400 o 400. Sí, la cifra que Sí. sí. Sí, y lo que está también, o sea, es como son estas dos versiones de la historia. El gobierno maneja cifras de 46, 56 muertos, o sea, y justo organizaciones de derechos humanos ya están presionando para que saquen una cifra oficial, porque pues claramente es otra. Y lo que yo creo que pasa con Nicaragua es que justo, o sea, al vender el país de esa forma ya dejó tan como enraizada la forma en la que opera, que sí sería incluso caótico que se vaya. Digo, ahí también yo creo que es mucho más importante la vida de las personas, o sea, en este caso, pues los muertos ya son muchos, y pues es uno de los dictadores que más ha durado en el poder, o sea, llamémosle como le queramos llamar, o sea, ha durado más que Mugabe en Zimbabue, o sea, y pues no sé, o sea, ya es evidente que eso es, pues yo sí lo llamaría un régimen pues, dictatorial en este caso. O sea, el presidente, la mujer, la vicepresidenta. Pepe decía, y los hijos controlando las principales empresas. ¿Cómo se les puede llamar? Bueno, se llama nepotismo, pero con incapacidad. Pero la suerte que tiene Ortega es que no hay un líder visible en la revuelta, en la oposición, no hay una cabeza. Esto surgió como tú decías hace rato, surgió espontáneamente. No, si hubiera un líder que pudiera tomar las riendas y pudiera hacer ese cambio, pero tampoco sería democrático. Entonces, Estados Unidos está de alguna manera interviniendo, tratando de que en marzo próximo, a mitad de marzo próximo, se efectúen las elecciones, que haya elecciones democráticas y que pueda salir el señor, pues, de una manera lo más decoroso posible. Líderes y los partidos. Nada más un comentario. Creo que lo del canal lo han interrumpido. Ah, puede ser. Sí, está interrumpido. Es una inversión enorme. Tanto Rusia como China se han hecho a un lado. O sea, ya no cuenta con el patrocinio económico de esas dos potencias. Únicamente le queda Evo y le queda Maduro, que ya no disparan, ya no pueden ayudarlo, ya no sobra petróleo para mandarle. Claro, ya no tiene quien lo cuide, ya no tiene quien lo patrocine. Sí, lo están dejando cada vez más solo, ¿no? Claro. Ahora tal vez el canciller cubano que se decía ahí que sale, ¿no? Abrazándolo en este aniversario de la revolución, y ahí todos decían, bueno, es que Fidel nunca hubiera permitido eso porque, bueno... Pero ¿cómo va a ayudar? ¿Cómo va a ayudar, no? Claro. Entonces, no hay manera. Y de verdad que es atroz lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Como dices, o sea, todos sus hijos, toda la familia está en control de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior Electoral, de la Contraloría General de la República, de la Asamblea Nacional, de las Fuerzas Armadas. Y estas Fuerzas Armadas también que la revolución también, en esta medida para también desarmar a los a los contrarrevolucionarios, ¿no? Que están auspiciados por Washington por ahí al finales de los 70, pues se transformó, ¿no? Las Fuerzas Armadas sandinistas y pues era mucho más democrática esa fuerza, ¿no? Pero ahora Ortega digamos que la volcó a su mandato, a su único mandato, y pues son los que están matando a los estudiantes, ¿no? Yo quisiera dar una cifra para que se vea cómo están, no solo están usando armas un uso exclusivo del ejército, sino también no se puede decir que los está matando el propio chayorteguismo, ¿no? Como le dicen a Ortega al tándem. Y Chayo, porque son 253 muertes por arma de fuego, de las cuales 198 han sido por un solo disparo, ¿no? Y de estas, por ejemplo, 70 muertes son disparos a la cabeza, 10 al cuello, 47 en el tórax, 19 en el abdomen, 10 en la espalda, O sea, etcétera. lo que estás hablando es de ejecuciones. Ejecución. ¿Cómo ves, Sofía? Ya me voy. Ya me voy. 39 aniversario de la Revolución Sandinista, y yo me quedo con la imagen de Pepe Mújica lamentando al recordar a algunos de sus compañeros de lucha dentro de la izquierda irónico latinoamericana. que Estados Unidos esté pidiendo el comienzo del proceso democrático en su aniversario. ¿Qué tal? ¿Qué tal Sí. las vueltas que tienen? Irónico el destino del Frente Sandinista, del
Liberación Nacional. Muchas gracias, Pepe Rubinstein. Un Gracias a placer, ustedes. un placer como todos los viernes. Gracias. Sofía, muchas gracias. Gracias por todo. Luis Alberto, muchas gracias. Gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Y nos vemos aquí, nos vemos